A ver, atención los estudiantes del nivel uno del sistema líder. Siguiendo con las clases de la anterior semana, en los videos que han podido visualizar, nos toca trabajar para esta semanita el tema referido a la violencia, ¿no es cierto? A ver, tomando en cuenta ello, la anterior semana se ha trabajado lo que es el conflicto, ¿no? El conflicto es los puntos de vista que dos personas pueden tener en contraposición, ideas de repente diferentes, y esto específicamente nos genera un conflicto, ¿no? Obviamente este conflicto, con la tolerancia, con la asertividad, con las habilidades sociales, se puede llegar a una solución, ¿no? Principalmente con el diálogo. Pero ya específicamente cuando este conflicto transgrede y no tiene una solución, y las personas quieren imponer por la fuerza, las personas quieren específicamente imponer, obligar hacia la otra parte, de repente empleando, vuelvo a repetir, la fuerza, la violencia, ya ingresamos a esto, lo que se llama la violencia, ¿no? La violencia. Hoy en la actualidad dentro de nuestro Perú es latente ver específicamente la violencia, ¿no? Queremos solucionar a veces estos conflictos mediante la violencia, ¿no? Como se dice, mediante la fuerza. Hoy en la actualidad se visualiza la violencia física, ¿no? Puñetes, patadas, qué sé yo, etcétera. La violencia psicológica, con insultos, palabras soeces, etcétera, ¿no? La violencia sexual, podemos visualizar principalmente hacia las mujeres, hacia los niños, ¿no? Se visualiza la violencia sexual, ¿no? Y específicamente este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de nuestro contexto. Entonces entiendan que la violencia se ha estructurado dentro de nuestro país, es parte de nosotros, y lo que hoy en día vamos a visualizar es la teoría, ¿no? Cómo específicamente evitar llegar a la violencia, ¿no? Obviamente es parte que pues, se pueda generar los conflictos, pero también acá es parte de ambas personas o del grupo de personas llegar a un consenso y como dice, aceptar posiciones de cada parte. A ver, vamos a iniciar entonces nuestro temita. ¿Qué entendemos por violencia? Primera idea, violencia es el uso de la fuerza. Ya te dije, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, o inclusive ahí se habla sobre la violencia estructural, ¿no? Es el uso de la fuerza por parte de un individuo o de un grupo de individuos, ¿no? Con el fin de obtener del otro algo que le interesa, pero que éste no está dispuesto a conceder sin ofrecer resistencia, ¿no? Entonces ambas partes iniciarán específicamente esta violencia, ¿no? Que ya se transgrede específicamente en estos tipos de violencia que les hemos hecho mención, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, hablar específicamente de la violencia es el punto más álgido específicamente de un conflicto, ¿no? Se mira específicamente la violencia social, se mira específicamente la violencia en las guerras, hemos sido testigos, ¿no? En los conflictos internos dentro de nuestro país, hay veces las personas tratan de resolver esta violencia. Ahora, dentro de esto vamos a ver que existe una violencia de tipo oculta y una violencia de tipo abierta. Obviamente la violencia de tipo abierta, hay enfrentamiento claro y objetivo entre las personas, ¿no? Se visualiza, ¿no? Ejemplo, una pelea entre dos personas sería específicamente una violencia abierta, ¿no? Donde hay puñetes, hay patadas, qué sé yo, hay insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual manera, podríamos visualizar de repente una violencia de repente de parte de un sujeto mayor de edad hacia un menor de edad, ¿no? La violencia sexual, que también se conoce, ¿no? Que es evidenciada de repente con una cámara, etc. Ahora, por otra parte tenemos la violencia oculta.
donde dice se utilizan medios sutiles, ¿no? Para generar específicamente incomodidad por ambas partes, ¿no? De repente dentro de esto podríamos hablar sobre la calumnia, el hablar de manera negativa desde otra parte, desde el aspecto verbal, ¿no? Dañando específicamente indirectamente, mandando indirectas para que se genere específicamente la violencia, ¿no? Los medios de comunicación son los que generan específicamente estas violencias, ¿no? Hay veces con una idea llevado hacia las demás personas y esto genera específicamente estos malestares, ¿no? Entonces podemos hacer mención, como digo, la violencia, el uso de la fuerza, lo que busca específicamente este sujeto es obtener algo, ¿no? Con esa violencia, hacer que su idea se respete por la otra, ¿no? Con la fuerza, como se hace mención. Ya, seguimos. Ahora, por otra parte, se hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que causa la violencia específicamente dentro de nuestro país? Hablamos, como te decía mención, una violencia de repente que se puede generar entre dos individuos, ¿no? Por distintas situaciones. Y de igual manera hay una violencia que se produce de parte del Estado para con sus habitantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a causar específicamente la violencia en estas dos circunstancias? Número uno nos dice el egoísmo, ¿no? El egoísmo está determinado por los intereses propios sin tomar en cuenta a las demás personas, ¿no? Y lo que busca específicamente es aprovecharse de los demás. Esto es específicamente una de las causas de la violencia, ¿no? Cuando la otra persona solamente busca sus intereses, sus beneficios, dejando de lado a los demás, y esto obviamente cuando se visualiza se genera un egoísmo y se genera obviamente la violencia. También por otra parte generar la violencia es por la injusticia, cuando se genera la desigualdad de distribución de la riqueza. Nosotros sabemos que hoy en la actualidad nuestros gobiernos de turno lo que han buscado simplemente es lucrarse para sus bolsillos, ¿no? Dejando de lado específicamente al pueblo, como se dice, ¿no? Ellos buscan sus intereses primero y bueno, en la última rueda del coche, como se dice, está el pueblo, ¿no? Entonces cuando existe esta distribución desigual de la riqueza, las personas salen específicamente a las calles a reclamar mediante las huelgas, que es un derecho, y obviamente de esto se transgrede del conflicto para generarse de repente una violencia, ¿no? Los disturbios que se vienen específicamente dando, ¿no? Esta injusticia que está latente en nuestro país genera también violencia, ¿no? Y 3, vamos a ver la marginación social, ¿no? En esta parte nos hace mención la falta de consideración de las personas en su calidad de seres humanos, ¿no? Dentro de este caso, hay veces se visualiza que hay personas que se creen superiores sobre otras, ¿no? Se da la marginación de los pueblos en cuanto a las religiones, en cuanto a las clases sociales, y esto obviamente genera un enfrentamiento, genera un conflicto para luego convertirse específicamente en violencia, ¿no? Tal es el caso que en el aspecto de las religiones hay grupos religiosos que, llevando en nombre su religión, atacan específicamente a otras naciones, ¿no? Tal es el caso de los grupos religiosos islámicos, ¿no? Que consideran su religión para poder causar terror de repente a otras partes de nuestro país, ¿no? De nuestro país, del planeta, ¿no? Entonces a eso hace alusión a lo que es la marginación social, jovencitos, tengamos en consideración. En nuestro país de igual manera, ¿no? La marginación de los pueblos olvidados en las profundidades de nuestro Perú, en la Amazonía, olvidados, ¿no? Y salen específicamente a reclamar por la no contaminación, porque tengan los servicios básicos, ¿no? Y esto genera entonces la violencia. Entonces las 3 ideas para generar esta violencia es el egoísmo, la injusticia y la marginación social de parte de un grupo de personas sobre las otras, ¿no?
Entonces, todas estas características que hemos podido visualizar generan violencia, ¿no? Y ya es visible dentro de nuestro estado esto es lo que ocurre a diario. Ahora, vamos. Cuando nosotros hacemos una clasificación específicamente de la violencia, vamos a tener específicamente tres: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural, ¿no? A ver, dentro de ello vamos a visualizar situaciones que ocurren dentro de nuestro territorio, ¿no? Para poder identificar con ejemplos. ¿Está claro? Listo. Ahora vamos a esta tercera partecita. Bien. Ahora, primera violencia, entonces, como te decía, es la violencia directa. La violencia que se genera específicamente cuando hay guerras, ¿no? Es una violencia física, obviamente física, dentro de esto verbal, también podría ser psicológica, y está representado mediante las conductas que ejercen los sujetos, obviamente emitiendo violencia, ¿no? Y vamos a ver que la violencia directa es toda agresión agresiva o destructiva, ¿no? De parte del sujeto para con la naturaleza, acá en esta idea, o para con las personas. Son los dos tipos de violencia. A ver, hemos podido visualizar que dentro de la acción agresiva y destructiva con la naturaleza se atenta específicamente con la biodiversidad, ¿no? La destrucción de la flora y la fauna, ¿no? De igual manera con la contaminación. Es un tipo específicamente de violencia directa de parte de repente de empresas que depredan indiscriminadamente nuestros recursos naturales, ¿no? Contaminando específicamente nuestro ambiente, el lugar donde nosotros vivimos. Es un tipo de violencia. Ahora, la otra es contra las personas. Obviamente esta violencia es más visible en los medios de comunicación, en las noticias, como es el tipo de violencia por caso de violaciones, ¿no? De menores de edad, de las mujeres, ¿no? La población vulnerable. Se mira específicamente un tipo de violencia en cuanto a lo que son los asesinatos, ¿no? Los robos, la violencia de género, ¿no? La violencia familiar, específicamente que nos origina el feminicidio, el maltrato hacia las mujeres y la violencia psicológica. Entonces entienda que cuando hablamos de la violencia directa, estamos hablando sobre la agresión, ya sea de la naturaleza o de las personas, ¿no? Y en nuestro contexto es común visualizar, ¿no? Vemos diario en las noticias que sujeto viola a menor de edad o qué sé yo, sujeto es asesinado, ¿no? Simplemente por ajuste de cuentas, ¿no? Por interés. Entonces, esto es lo que se da dentro de esta violencia directa, que es parte de nuestra coyuntura. Vamos. B. Violencia cultural. Esta violencia nos hace mención a las costumbres y religiones, arte, ciencia, específicamente, ¿no? Y derechos que puedan tener estos grupos o naciones, ¿no? Se puede visualizar, hay veces, violencia cultural, ¿no? Sobre las costumbres, sobre un grupo de personas sobre otras, ¿no? Discriminando específicamente de repente estas costumbres, ¿no? Vemos específicamente la violencia por religiones, cuando enarbolando, enalteciendo su religión, ataca específicamente a otras personas, ¿no? Como son los atentados terroristas, podrían estar dentro de estas religiones. Dentro del arte, de igual manera, dentro de la cultura, son ejemplos específicamente de la violencia cultural, ¿no? La discriminación específicamente de razas, de credos, específicamente. Bien. Y C, tenemos la violencia estructural, ¿no? Esta violencia estructural se va a producir porque existe principalmente la famosa desigualdad. Como no hay una igualdad específicamente de las personas pobres y extrema pobreza y de repente las personas que se encuentran en el poder,
no buscan esta igualdad, se genera esta violencia estructural. Se determina específicamente porque existe injusticia y desigualdad, ¿no? Y entonces esto que genera específicamente hambre, miseria, enfermedades, muerte de las personas, y en contra a que ocurran ellos, salen específicamente a reclamar y se genera específicamente la violencia, ¿no? Esto se ha podido visualizar en estos últimos tiempos, donde la corrupción que se lleva mucho dinero, específicamente de todos los peruanos, cansados de esto los peruanos, salen específicamente a las calles para que se dé una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Y se ayude específicamente al pueblo, que es en verdad que lo necesita, y no únicamente para un grupo nada más de poder de nuestro Estado peruano, ¿no? Entonces entiendan, jovencitos, que todo esto son los tipos de violencia que es parte de nuestro Perú. Cuando una persona es específicamente discriminada, inclusive hasta ahí puede ser golpeada por su condición, por su raza. Hemos escuchado en los medios de comunicación de repente hace poco, ¿no? Que una persona se exprese de serrano, de cholo, sobre una persona de repente que se encuentra en Miraflores, sobre una persona que de repente se dedica a lo que es el serenazgo. Desde ahí ya vemos esta violencia cultural, ¿no? Es un ejemplo para que ustedes puedan identificar lo que ocurre, ¿no? En violencia estructural ya les hago mención, ¿no? Sobre las clases de extrema pobreza, la pobreza, en contra específicamente de las personas que tienen el poder, ¿no? Y surge específicamente esta violencia. Bien, entonces esta partecita vamos a culminar para pasar específicamente a lo que es nuestras preguntas. Vamos a las preguntas. Número 1. No es una causa de la violencia. Dentro de las causas de la violencia es el egoísmo, el ver solamente intereses propios, la injusticia, la desigualdad que se mira dentro de nuestro territorio, donde algunas personas nada más quieren acaparar las riquezas y otro la marginación social, ¿no? Cuando se denigra específicamente a las personas, ¿no? En ello. Entonces, tomando en consideración no es un tipo de violencia, sería la inclusión, ¿no? En cambio, cuando hay inclusión, no se generaría la violencia, porque se está distribuyendo de manera equitativa toda la riqueza. 3. Tipo de violencia que actúa como respuesta a la violencia estructural y latente. Dentro de esto hablamos de la famosa violencia social. 5. Tipo de violencia que está representado entre las culturas y las religiones. Cuando vemos específicamente que hay violencia por parte de las religiones, de las culturas, en el caso de la religión, el cristianismo, el catolicismo sobre el islamismo en Medio Oriente, se ha visto esos conflictos, es específicamente una violencia cultural, ¿no? O de repente cuando una cultura se cree superior a otra, se genera este tipo de violencia cultural. 7. Es la falta de consideración de las personas en calidad de seres humanos. Es la falta de consideración de las personas en calidad de seres humanos. Hablamos de la famosa marginación social, ¿no? Específicamente la marginación de los pueblos, de las regiones, de las clases sociales, ¿no? Que ocurren dentro de nuestro país, y esto es lo que nos genera violencia. 9. El puntos suspensivos busca cuidar sus intereses propios sin tomar en cuenta a los demás. Esto se habla específicamente sobre una causa de la violencia llamada específicamente el egoísmo, ¿no? Bien, estamos culminando esta partecita. No te olvides transcribir tu pizarra, ten en cuenta el organizador. 2. Resolver los números pares en tu módulo, y 3. Resuelve la actividad de extensión en tu cuaderno. Eso es todo. Hasta luego.